buenas, jueves 17 de octubre. ¿Y cómo está el paddock de MotoGP? ¿Qué ambientazo? ¿Y cómo se notan los colores de la gente y las intenciones y las ilusiones, los gustos y las preferencias por quién tiene que ganar el Mundial? Está clarísimo que Jorge Martín, con el comportamiento 2024, ha calado en cierta parte de la afición y de la opinión pública. Lo tengo clarísimo, pero aparte, ¿cómo se nota que Pedro Acosta quiere echarle un cable? O sea, Pedro no quiere influir solo en KTM y en MotoGP, ya quiere influir también en quién va a ser el campeón. Por esa pregunta que le ha hecho a los medios para que la traspasen a Peco y a Jorge, que Peco ha sido, le ha pegado un zasca, no a Pedro, sino a mucha gente, con lo que ha dicho Peco, pero ahora lo explicaremos. Pero ha sido brutal. Por cierto, ahora entrará Manolo, está aquí Manolo en la sala de espera, va a entrar Manolo Burillo, porque hicimos un vídeo de previo de Michelin. Pues nos hemos quedado cortos. Yo ya digo, no te pases, porque luego, no te pases, Luis, con la crítica a los neumáticos, pues me queda corto. Ha sido un dramón lo que ha explicado Peco sobre lo que puede pasar aquí. Que ojo, porque todo lo que hemos comentado, además de que no habrá tiempo para probarlo el viernes, la apuesta de Michelin, el viernes va a llover. Bueno, es que mirar el tiempo como está. El viernes lluvia todo el día, intermitente seguramente, pero va a provocar que no se puedan probar los neumáticos. La apuesta atrevida de Michelin, ya han señalado los pilotos esa carcasa diferente que traen atrás, nueva, inusual, que el año pasado no hacía falta en este circuito, este año hace falta, cambio de criterio de Michelin, que lo expliquen por qué, ¿de acuerdo? Y no va a haber tiempo para probar eso. Márquez se frega las manos, pero Márquez yo en serio, lo de Márquez este año es espectacular. Lo que ha dicho Márquez en toda la rueda de prensa es que se me cae la baba con las declaraciones de Márquez, lo que está diciendo, sobre todo incluso ya del año que viene. O sea, rueda de prensa espectacular y la tensión está ahí. Es increíble cómo se está viviendo esta revancha. Aquí tenéis el hashtag la revancha, porque hay una tensión brutal y está todo el mundo intentando favorecer o condicionar, sobre todo la acción de Ducati, la inacción de Ducati, acción-inacción, que hablaremos de eso con Manolo. Pero por si acaso Pedro Acosta ha hecho esa pregunta, que ahora se la voy a comentar a Manolo, pero además, después, cuando ha estado con los medios, le han preguntado por eso. Y ha asegurado Pedro Acosta que es una pregunta que se debe hacer. Es una pregunta que se debe hacer, o sea que sigue insistiendo Pedro Acosta en que Ducati podría condicionar el campeonato del mundo de MotoGP. Pues bueno, bienvenido Manolo a estas horas, 2 de la tarde, jueves 17, rueda de prensa, tensión, emoción. Y yo te digo una cosa, Manolo, por lo que ha pasado con Jorge Martín, me está tocando la fibra, tío, con Jorge Martín, y lo que ha hecho hoy, otra vez, una demostración de serenidad y de pasarle a Peco la presión, diciéndole, no, yo no soy campeón, el campeón es él. Bueno, lo de Jorge Martín ha sido alucinante y huele a que esta táctica, que ahora hablaremos, Manolo, le va a salir bien. Pero bueno, Manolo, Australia, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y quizá es el gran premio en el que siento más añoranza del campeonato del mundo, ¿no? Yo siempre he pensado, siempre he dicho que cualquier aficionado a las carreras, si se puede permitir algún lujo de vacaciones y puede irse una semana a Phillip Island para vivir el Gran Premio, es lo mejor que puedo hacer porque sales de ahí transformado completamente, ¿vale? No solo por el circuito como es, sino por todo el entorno y la intimidad con la que se vive con la gente del paddock. Es decir, estás muy cercano a la gente del paddock. Te encuentras a la gente del paddock en todos los restaurantes que hay en la isla, que son muy pocos, muy poquitos. Se hace cola, tal y cual, y te cruzas con ellos continuamente en el paddock, porque no hay hospitalities, ni hay camiones, ni hay vallas, ni nada de nada, más que unas oficinas que te... Es más bonito, te lo aconsejé, ¿vale? Y realmente hoy en día para ir desde España es muy largo el viaje, 30 y pico de horas, pero no es caro para lo que es el viaje, ¿vale? No es caro. O sea que yo les diría, ahora ya no pueden, pero para otros años es un sitio bonito para ir, donde además normalmente no tienes ningún problema para que te dejen alguien pases para pasear por dentro del paddock. Pues mucha añoranza del circuito, no tanto como
El de Easter Creek, mucho menos, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero Phillip Island es un lugar maravilloso para el mundo del motociclismo. Hostia, Easter Creek es la carrera de motociclismo más emocionante de mi agenda, ¿sabes? O sea, la de Puede ser, puede 93, ser, 93 puede con ser. Kocinski 250, pasando por fuera a Biaggi, a, no sé si a Sí, 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 sí. Romboni, con la guía de Suzuki. Aquella carrera, bueno, es que para mí debería estar La curva, enmarcada. Sí, sí, sí. la curva final de recta es espectacular, espectacular. Espectacular, espectacular, espectacular. Pues aquí me emociono con aquella carrera que se ve poco por ahí. Es una carrera que se debería poner muchas veces porque Kocinski con aquella moto que iba a pasar de vueltas todo el rato, iba a la Suzuki ya arriba del todo. Y no veas el trabajo que hizo al final, creo que le ganó a nada, no me acuerdo cómo acabó, pero vaya carrerón de Kocinski. Oye, Manolo, antes de empezar con el tema, tío, no sé si estás al corriente, pero esto que ves en la pantalla es como una cápsula que está a punto de abrirse, o no sé lo que es esto. Van a cambiar el logotipo de MotoGP. No sé si estás al tanto de Liberty, que es la primera firma de Liberty, a pesar de que hay informaciones en las que la Comisión Europea aún no da el visto bueno a esto, pero Liberty ya en Cheste, en el último Gran Premio, en la fiesta después de la entrega de premios, se presenta la nueva imagen y ya es oficial, ya está aquí, ya está. Bueno, esto es como la presentación, ¿no? La novedad, ¿no? Del logo de MotoGP. O sea, no sé tú lo que te esperas, Manolo, pero pasa adelante en imagen y en la manera de llegar a la afición, el MotoGP del futuro que dicen, ¿no? Que están hablando, o sea, que veremos qué pasa. ¿Qué esperas tú, Manolo, de este nuevo logotipo, nueva imagen de MotoGP? Bueno, da la impresión de que las cosas no van bien. No van bien. La Comisión Europea es muy especial, muy cuidadosa con este tipo de cosas. Y eh, digamos que el expediente de petición de aprobación de la inversión de Liberty en Dorna, pues la lleva un consejero belga que ha pedido una serie de informes y una serie de preguntas que les ha hecho tanto a Dorna como a Liberty, que ponen en cuestión un poco el tema de la competencia, ¿vale? Que el consumidor no puede estar en un sector concreto en manos de solo una empresa, sino que tiene que haber una competencia abierta. Lógicamente, hay muy poca competencia que pueda hacerse a estos grupos financieros tan importantes. Es muy complicado esto, pero claro, la cuestión es que aparte de la Fórmula 1, de la Fórmula 2 y de la Fórmula E y todas estas cosas, de alguna forma estaría adquiriendo también no solo MotoGP, sino también el ESBK y otros campeonatos menores que tiene Dorna. Y realmente la competencia quedaría prácticamente diluida, ¿vale? Quedaría quizá el Benetton, que también está un poco, lo están buscando, posiblemente el Benetton en Inglaterra aguante porque tienen patrocinadores, porque los ingleses son muy suyos, ¿no? Pero no sería de extrañar que la Comisión Europea en un primer momento les prorrogara o atrasara la posibilidad de que hicieran esa inversión a otro momento en el cual tuvieran que aportar más cosas o pedir más informes y tal, lo cual retrasaría todo esto casi un año más o medio año. Vamos a ver, pero las cosas no están bien en este momento, no lo están, ellos lo saben. Muy bien, Manolo. Vamos ya con los temas de la rueda de prensa, porque tal como he empezado yo el vídeo, Manolo, pues he hablado de lo que se está cociendo, ¿no? Y lo que ha pasado con Pedro Acosta, que se une a muchos comentarios, Manolo, de gente que señala, yo no, ¿vale? Yo me he marcado esto, ¿vale? De señalar a Ducati. ¿Por qué Pedro Acosta, bueno, yo te pregunto, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué Pedro Acosta, Manolo, ha liado la que ha liado hoy en el paddock con esta pregunta en la que Jorge Martín le ha venido de puta madre? Eso no depende de mí, espero que no. Peco Bañaya, ahora lo explicaremos lo que ha dicho, pero ha sacado otra vez a la palestra Pedro Acosta, que a cuento de qué, o sea, de ayudar a Martín, seguramente me dirás, ¿vale? Pero a cuento de que Pedro Acosta se mete en esta lucha que están ahora Peco y Jorge, que por cierto, en MotoGP me equivoqué,
no han esperado a que Marc y Bastianini matemáticamente estén fuera. Están haciendo portadas ya de la lucha de Jorge y de Pecco de MotoGP.com, ¿vale? Pero, Manolo, Pedro Acosta, ¿a qué viene esta pregunta, este tema, este temita que has sacado, en el que ha sido la principal foco de atención en la rueda de prensa, en las que Pecco ha tenido que dar explicaciones de Ducati y las que Jorge Martín la ha venido de puta madre, y en la que tú el otro día también hiciste declaraciones parecidas? Y Manolo, te conozco. Creo, es mi intuición, perdón, que las intenciones de Pedro y las tuyas van por ahí mismo. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, es evidente que no, está clarísimo. Vamos a ver, yo soy una persona con mucha experiencia en este mundo y soy abogado, he vivido muchas cosas y veo el campeonato con ciertas necesidades y que de alguna manera te pueden gustar o no, pero que al final tienes que entender que tal como existe el mundo que nosotros vivimos, existen unas fuerzas económicas muy importantes que luchan como grupos de presión por conseguir sus intereses. Y en este caso esto existe, ¿vale? El contrapeso o la contraparte pues viene dada seguramente por las personas interesadas, como puede ser Martín. No creo que el equipo de Pramac, porque entonces eso sería ir en contra de Ducati, seguramente no intervendrían. Y también por pilotos como Pedro, que acaban de llegar, son jóvenes que seguramente no se aperciben o no se han apercibido todavía de que existen esos temas económicos muy importantes que están detrás de Ducati y detrás de los patrocinadores de cada uno de los equipos que luchan por lo que nosotros sabemos que hemos vivido en otras ocasiones. Es decir, cuando yo estaba con Repsol sabía perfectamente cómo se dirigía Repsol a las fábricas, ¿vale? A SRC, por ejemplo, ¿vale? Entonces, quiero decir que ellos pagan y pagan mucho dinero por ganar, no por una cuestión deportiva, sino sencillamente porque tienen unos intereses económicos de marketing que si tienen un campeón del mundo lo pueden utilizar de una manera y si no lo tienen no lo pueden utilizar, y por eso ponen cifras muy importantes en los contratos con los equipos por clasificaciones, por incentivos a final de año. Y yo desconozco los contratos que tengan Ducati y Lenovo, por ejemplo, o cualquier otro patrocinador de Ducati, pero es absolutamente seguro que tienen esas cláusulas, por lo tanto defenderán eso. Oiga, si me iba a ganar el del equipo satélite, me lo podía haber dicho que me hubiera ido allí, ¿vale? Que me iría más barato y hubiera ganado igual. Entonces eso, normalmente lo que está haciendo Pedro es, primero, porque Martín es compatriota suyo, segundo, porque es amigo, tienen el mismo representante, ¿no? Por lo tanto, tienen una cercanía enorme y estaría encantado, lógicamente, de ver a Martín campeón. Eso es evidente, como tantos españoles, ¿no? O sea que, y ese tipo de mensaje es un mensaje que va dirigido a Ducati. Cuidado que sospechamos que pueda pasar algo, para que de alguna forma eso frene, pero no frena. Es decir, que cuando un equipo, por ejemplo, le pone una cláusula, por ejemplo, a Ducati, si ganas el campeonato del mundo, tienes un plus de 20 millones de euros. Evidentemente, ni Pedro Acosta, ni Pepito Jiménez, nadie les va a frenar, porque irían todos a la calle. Entonces, nos referían los de Audi a todos a la calle. Porque, por ejemplo, 20 millones la gente puede pensar que es mucho, pero no es tanto hoy en día. Cuidado, ¿eh? Michelin está cobrando 20 millones por la exclusividad del campeonato. Quiero decirte que, quiero decirte que eso se hace en defensa de la limpieza de un campeonato que Pedro quiere, como quiero yo y como quiere casi todo el mundo, y que a veces nos enfrentamos con situaciones en las cuales la limpieza no puede existir. No vale. Es cosa de brujas. Vale, adelante. No, perdona, no, acaba. No. Queda claro que Pedro está en el grupo de Jorge, con su manager, y ha intentado con esto, por lo menos, provocar que Ducati no haga nada para decir, Ducati, ¿veis? No hemos hecho nada, para evitar que pase algo, entiendo. Es una presión para que Ducati vaya con más cuidado, por si acaso, incluso para que cuide más la moto, para que no falle alguna cosa, que estén más pendientes de que la moto de Martín no falle. Pero Manolo, una cosa, yo pregunto, en la actualidad, Ducati, cuando vende su
sus máquinas, sus motos, ¿no? Su publicidad, ¿no? Cuando ofrece, ¿no? Llevar la publicidad de otras marcas, de otras empresas, les dice lo que hay. O sea, antiguamente, esto que habláis muchos, de que antiguamente pasaban cosas, ya era en un contexto en el que los de abajo tenían ya una capacidad inferior, ¿vale? Me refiero a que Ducati, cuando va con Lenovo o con Monster o con Pramac, les expone la realidad de entrada. Les expone, oye, mira, somos 4 motos y el contrato firmado en los 4 equipos, en las 4 motos, hay estas condiciones. O sea, que Lenovo ya firma con Ducati sabiendo que no pueden, que pueden perder el campeonato con otra Ducati. O sea, que yo creo que legalmente está bien hecho y no entiendo por qué Ducati tendría que cambiar algo sabiendo que ya están avisados los Lenovo y los Monster. ¿Me entiendes? Ya, pero vamos a ver que cuando estamos hablando de este nivel de estas cifras, por ejemplo, quiero decir, las cosas cambian radicalmente, no están en la tierra, no están en donde andamos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, quiero decirte, un financiero o un accionista importante, por ejemplo, funciona de otra manera. Le da igual quién gane, solo quiere sacar rentabilidad a su inversión. Y la inversión que hacen en Ducati y Lenovo es muy importante. Por tanto, a veces se juegan el puesto, es decir, que a lo mejor Lenovo, que es China, pues a los señores que se encargan del tema de las carreras, ¿no? Si después resulta que no ganan y no pueden hacer una importante campaña a nivel de todo el mundo, pues a estos señores se les va el trabajo. Se les va el trabajo. Dicen ustedes, no han hecho bien, fuera. ¿Me entiendes? Es lo que yo he explicado muchas veces. En Suzuki pasó eso también, aunque en este caso pasó porque alguien en Japón, con la cabeza japonesa, dijo que no entendía el campeonato y que no quería meter ni un duro más, porque claro, estaban metiendo dinero ellos. Y entonces, que esto la gente no entiende, pero detrás de todo lo que estamos viendo y tal, hay gente muy capaz, me refiero a nivel intelectual y a nivel de conocimiento y a nivel de responsabilidad, que no tienen en cuenta ningún tipo de sentimiento, ningún tipo oiga, vamos a hacer una trampa. No, yo no voy a hacer ninguna trampa, oiga, yo he firmado un contrato y le ofrezco a usted 20 millones para que ganen, ¿vale? Porque yo estos 20 millones los rentabilizo porque tengo un mercado de 1.500 millones solo en mi país y por lo tanto lo rentabilizo en 2 días, ¿vale? Porque le pongo a todos los peces de Lenovo, le pongo una imagen del ganador que es tal de Lenovo, la moto Lenovo, ¿vale? Y sabe usted las ventas que me representan esto, lo he calculado tanto, tal. O sea, usted, claro, esto es algo muy poderoso, tremendamente poderoso. Y nosotros lo que podemos hacer es patalear, no podemos hacer otra cosa, tío, patalear. Pero es muy importante que seamos conscientes, como estamos pasando, por ejemplo, Dorna está pasando en este momento momentos críticos en el hecho de que si no puede realizar esta venta, la cosa va a ir muy fea, ¿vale? Entonces ellos son conscientes de que están en una estructura política y económica que se marcha de sus manos, es decir, no las controlan de ninguna de las maneras, ¿vale? Lo único que tienen después la posibilidad de acudir a jueces, por ejemplo, a Luxemburgo, el Tribunal de Justicia, la Unión Europea, que cuesta una pasta monstruosa y que dura años y años y años para resolverse. Entonces, hay un momento que dices tú, estoy en el campo de juego, ¿vale? Y el campo de juego funciona así, ¿vale? El portero puede tocarla con la mano, yo no. Y estas reglas son las que muchas veces los pilotos jóvenes o la gente que no tiene estudios o no tiene experiencia no saben ver y se cree que esto es un juego de parchís. No funciona así esto. Vale, déjame saludar, Manolo, a los primeros en entrar al directo. Perdonadme porque es una hora inusual, estoy en modo, bueno, muchos líos que tengo por aquí hay que solucionar. Pero Frank JFL P1, buen día, mestre, va a ver qué se cuece hoy, que esto está calentito al parecer, totalmente calentito. El P2, increíble, o sea, alucinante, y P3 para Tony Berenguel, ¿vale? Enhorabuena a los tres por el podio. Y vamos ahora, Manolo, con la respuesta de Pecco Bagnaia, que ha sido contundente. Y yo, mira, este año, Manolo, estoy disfrutando mucho porque la comunicación de MotoGP está siendo mucho mejor. Yo antiguamente me peleaba con muchos, bueno, cuando Nel Riveras me bloqueó, tal. Pero este año estamos todos más
acorde, los que hablamos de MotoGP, estamos más unidos todos, más en la misma línea, porque lo que está pasando pues nos hace a todos ir en la línea. Esto es otra, ¿vale? Ducati a día de hoy, Manolo, a día de hoy no se puede decir nadie, ni tú ni yo, nadie que esté haciendo nada por Jorge. Es más, contra Jorge, es más, si cogemos fallos de motos, sale perjudicado Pecco con Jorge, que ha tenido problemas con su moto más que Jorge Martín. Eso es así, o sea, puestos a buscar tres pies al gato, salía perjudicada la propia Ducati Lenovo, que ya tiene tela, ¿vale? Pero más allá de eso, mucha gente que decía, no, que no va a permitir, ¿no? ¿Qué te crees tú, ¿no? Me decían a mí, que Ducati va a dejar ganar a Jorge Martín. Bueno, pues hoy Pecco, la respuesta de Pecco a Pedro Acosta ha sido brutal. ¿Por qué? Porque Pecco Bagnaia le ha dicho, si quisiesen ayudarme, ya lo hubiesen hecho. Por ejemplo, Misano, test, chasis aprobado. Me encantó el chasis, ¿ok? Pero, Manolo, ojo con lo que ha dicho Pecco. No había para todos. Si no hay para todos, tampoco para mí, porque Ducati tiene que respetar sus condiciones y sus tratos con los demás equipos. No había chasis para todos, se aprobó el chasis va bien, pero ese chasis, hasta que no esté para las 4 motos, no se pone en funcionamiento. Esa ha sido la respuesta contundente de Pecco, defendiendo obviamente su posición, ¿ok? Y en la que demuestra una vez más, a falta de 4 carreras, que puede pasar de todo, se puede romper la moto de Martín, puede pasar cualquier cosa, se rompió la de Márquez hace poco, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero a día de hoy, Manolo, creo que es justo, a día de hoy, reconocer que nunca pasó nada. El año pasado tampoco pasó nada, con la moto de Martín, porque lo que pasó en el neumático de Qatar a Jorge, le ha pasado a Pecco también más veces, le pasó el otro día 2 veces también, o sea, pero que son cosas que yo aquí ya, vamos, no, ¿vale? Pero nueva demostración, Manolo, de que Ducati, de momento, a día de hoy, si cambia, lo diremos, de momento, no hay ninguna información, ningún detalle que nos diga que están jugando sucio para que gane Pecco y que no gane Martín. Manolo. Es decir, las declaraciones de Pecco son muy acertadas, porque no se puede decir una barbaridad ahí, aunque tú puedas pensarlo igual, no lo puedes decir públicamente una barbaridad. Nosotros podemos hablar de eso porque no tenemos, a ti ni a mí nos ha llamado Ducati ni nos ha llamado Audi ofreciéndonos ningún cheque, por lo tanto podemos decir lo que queramos, y por lo tanto quiero decirte, ellos no, ellos tienen contratos, ¿vale? Tienen contratos, y decir eso a un campeón del mundo no lo dejaría en buena situación, por lo tanto que él tiene su personalidad, cree que va a ganar, no quiere pensar si le van a ayudar o no, tampoco lo va a decir. Me parece que debe ser así lo que tienen que hacer ellos, ¿vale? No, el hablar tanto al final es perjudicial, porque tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, y por lo tanto a veces una frase te hace parecer mal, o que el día de mañana no te puedan dar. Yo sigo creyendo que la causa fundamental del no fichaje de Martín por el equipo oficial para 2025 viene de las declaraciones de Valencia. Porque una fábrica, una empresa, por muy pequeña que sea, no puede aceptar ese tipo de declaraciones. Y yo lo haría en un equipo muy pequeño. Yo quiero gente fiel en mi equipo. Si no estás en ello, no estás en competición. Y si estamos en competición, todos a una. Y si tú no estás contento, pues haberlo dicho y te vas. Fíjate que, imagínate eso a un nivel 10.000 veces superior, como es Ducati y el equipo de MotoGP de Ducati. Por lo tanto, quiero decirte, muy bien, Pecco, no puedo hacer otra cosa. Quiero decir, y ya he hablado antes de las declaraciones de Acosta, y creo que Martín también lo ha hecho correctamente. Tiene que ser eso, tiene que ser así. Pero luego, al final, en el fondo, cuando acaban las cosas, por lo que sea lo que pase, te tienes que encerrar en un motorhome y callarte hasta que te hayas calmado y no decir cosas que puedas pensar cuando no tienes pruebas ni las vas a poder tener. Porque eso, si funciona, no te van a dar pruebas. No, te puedes pensar
Esto me parece que sí, como el año pasado sucedió, pero nunca lo vas a poder probar y por lo tanto es mejor callar porque ¿qué ganas diciéndolo? Nada, pierdes como Martín ha perdido este año, porque recordar, todo el mundo tiene que recordar que a partir de la tercera, cuarta carrera, Pramac ya le dijo a Martín que no iba a continuar en el equipo. Cuidado, hay que seguir la línea para enterarse de las cosas. Vale, vamos ya con Jorge Martín, Manolo, porque, bueno, ¿cómo estás viviendo tú la revancha, Manolo? Hoy, mira, aquí está Pecco paseando con su entorno, con Bezzecchi, con la VR46, aquí Jorge Martín con su fiel amigo, con Aleix Espargaró, con el belga, el padre de Jorge, aquí preparando el Gran Premio, vaya tensión. Y, Manolo, ayer pasó algo bastante fuerte, bueno, hace un par de días, muy fuerte para mí, y es que otra vez, tuvimos, déjame poner el móvil, tuvimos declaraciones de Jorge Martín. Ayer hice un vídeo de esto, porque tampoco me conecté y había esto, no tenía previsto hacerlo, pero salió y quería hablarlo contigo, Manolo, porque hoy la rueda de prensa ha sido, para mí, una demostración de control total, de tranquilidad de Jorge Martín. O sea, yo creo que lo está abordando, ¿vale? Pero no deja de que hay ese discursito de fondo que va lanzando en los medios, como aquel día que hablamos contigo, que reconocí muchas cosas, lo ha vuelto a hacer, Manolo, ha vuelto a reconocer cosas aún más fuertes, ¿ok? Y ha dicho que incluso este año no estaba seguro de poder rendir como el año pasado, porque era una presión muy fuerte para él. O sea, ha hecho cosas realmente fuertes Jorge Martín, y esta rueda de prensa me ha gustado lo que ha hecho, porque le ha pasado la presión totalmente a Pecco, diciendo que Pecco es 2 veces campeón, que Pecco es el que tiene que ganar, que Pecco tiene la experiencia. Ha dicho verdades como puños, y lo veo, Manolo, no sé si esta táctica, esto que hemos dicho, esta exposición de su personalidad o de su carencia de gestión de presión, es una táctica. Yo creo que cada vez que es más táctica, Manolo, porque estoy viendo un Jorge muy focalizado, y hay gente que no sé si quién ha sido, creo que lo ha dicho Pedro Acosta, creo que lo ha dicho también, en las que están viendo que la capacidad de gestión de Jorge este año le va a dar el campeonato, Manolo. O sea, otra demostración más. ¿Qué opinas de otra exposición más, Manolo, de Jorge? Yo no lo creo, ¿vale? Sinceramente, no lo creo, pero me gustaría. Pero no lo creo. Pero de todas formas, quiero decirte que las declaraciones que está haciendo Martín ahora, pues parece que de alguna forma se ha reconvertido, porque hay gente con mucha más experiencia que él en estos temas alrededor, y ahora ha dicho, oye, tú no te lleva a ningún sitio, no te lleva a ningún sitio. Ducati o Audi o quien sea no va a ceder a sus planteamientos, si los tiene, ¿vale? Vamos a hablar en cuestión condicional, porque claro, si tiene alguna previsión Ducati de que va a ser campeón, no va a ser campeón, no va a hacer nada, pero si ve que peligra, lo va a hacer. Si tiene esa predisposición, lo va a hacer. Y lo va a hacer, diga lo que diga Martín, y diga lo que diga Pedro, y diga lo que diga yo, y tú, y toda la prensa, lo va a hacer. ¿Vale? Por tanto, como no vamos a ganar nada declarando, creamos un poco de ambiente para decir, oigan, pero sin ninguna capacidad de influencia realmente real, ¿vale? A nosotros seguramente nadie nos escucha de Ducati, sino es por alguno otro que le dice, mira que ha dicho aquel y tal, y le envía un minuto. Pero el caso de Jorge sí, el caso de Jorge se lo dice en una rueda de prensa, lo dice Phillip Island, automáticamente eso se publica en todas partes, porque el momento al que está llegando es un momento muy crítico para las declaraciones. Nadie piense que esto es nuevo. Es decir, yo he vivido muchas veces, a mí me ha afectado todo este tipo de cosas, 2 días antes, un gran premio antes, 2 premios antes de un campeonato del mundo que te lo juegas a caja o faja, como decimos nosotros, ¿no? En el caso de Garriga, por ejemplo, y de Sito, pero otros muchos, que también los he vivido, Kocinski, Cardoso, he estado en el paddock y la prensa me ha preguntado, por tanto, y eso es del año 88, por lo tanto, 90. Por lo tanto, esto existe y existirá siempre cuando 2 pilotos llegan a fin de un campeonato y se juegan el título, ¿vale? Normalmente
y que esto nos sirva de tal, normalmente las fábricas ganan, ¿vale? Y hasta cierto punto tienes que reconocer que tiene su lógica. ¿Te gusta? No. Pero las cosas a veces pasan sin gustar. No se trata de que pasen por gustar o no, sino que pasan porque está escrito, para decirlo de alguna manera. No lo sé exactamente, pero creo que de todas formas también existe un punto de, vamos a llamarlo suerte, un punto de suerte. Es decir, por mucho que alguien en una fábrica o en un equipo haya decidido hacer algo o prefiera que gane alguien y no haga nada o intente hacer algo, hay el tema de la suerte. Estos chavales van muy deprisa, y por lo tanto una moto puede saltar en cualquier momento. Es decir, que no es raro que se caigan, y más cuando están jugando un título mundial, no es raro. Ellos apretan un poco más porque necesitan eso para poder superar a su rival, y eso produce caídas que eso no lo pueden evitar las gentes de los equipos, porque lo que no pueden pedir a uno de los pilotos, o no se puede pedir a sí mismo, es voy a ir tranquilo y despacito a ver si a los demás les pasa algo y gano. Eso no es de un campeón y eso no lo van a hacer. Por lo tanto, estas carreras van a ser dramáticas, porque hay más, digamos, interesados en el juego o más participantes. Está Bastianini, que puede convertirse en una coraza para Martín. Martín lo sabe, que Bastianini puede jugar mucho y muy fuerte aquí, porque seguramente le interesará que gane Pecco, por muchas razones. Y seguramente también por su posición al final del campeonato. El año pasado, os recuerdo que Carlo Pernat, que es el manager, decía que tenía un contrato, tenía que hacer no sé qué para ganar no sé cuánto, vale, $500,000 y tal. Al final lo ganó. Pero aquí juega todo este tipo de cosas, ¿no? Y el caso de Mark tiene posibilidades de ganar en Phillip Island, no porque sea la 23, la 24, la 27, porque es muy bueno en Phillip Island, también lo tiene en Chester. Y el problema de los frenos, no sé si quieres hablar luego más tarde o sigo. Mejor mejor lo dejo. Bueno, ahora vamos a hablar de Marc, Manolo, porque Vale. hablamos de eso, y sí, porque vamos a pasar a Márquez, y será un vídeo más corto hoy de lo habitual, porque daos tiempo a que lo veáis, básicamente, pero estaba aquí Mateo diciendo, ¿no?, que no son Rossi, Lorenzo, Jorge y tal. Ha sido reivindicación de Aleix también. Jorge Martín, digan lo que digan, bueno, que digan lo que quieran, estamos pilotando a un nivel increíble, pero no solo es Martín, Manolo. Marc Márquez, estamos hablando de Marc Márquez, para mí está haciendo un año espectacular a nivel de declaraciones. Ahora mismo Marc, el titular del año que viene, se vuelve a alejar de lo que la gente hacía a principio del 23, ¿no? Va a arrasar Marc, va a arrasar, y él se aisló de eso y tal. El año que viene tengo la obligación de pelear por ganar carreras. El objetivo es pelear por ganar carreras. O sea, tú fíjate lo que está diciendo Marc, y ha dicho más cosas. Marc Márquez ha dicho cosas, a mí me parecen espectaculares, ¿no? Ya está preparando la temporada 23, la 25, perdona. Está preparando la temporada 25, perdón. Y está siendo bastante cauto con las previsiones que se hacen respecto al año que viene. Bueno, ayer Jaime Alguersuari dijo que ya está ganado el Mundial de 25 por parte de Márquez, ¿no? Porque hizo una regla de 3 con la 23. Si le saca 200 puntos a Bezzecchi, le faltan 200 puntos. Bueno, es una fórmula ahí un poco rara, pero pero Márquez ha sido otra vez muy bueno, muy cauto con paso a paso la previsión del tiempo, entender los neumáticos. Ha sido realmente un tío muy focalizado en el nuevo MotoGP. O sea, la actitud, resumiendo, mano, la actitud de Márquez, la manera de hablar y de comunicarse con nosotros, va acorde bastante con la realidad que estamos viendo en pista. Parece que Marc nos está diciendo que ese debate de Pecco y de Jorge, que no hay que desmerecerlo, como hace, por ejemplo, el arquitecto, ¿no?, que dicen que no, que va con la 24 y tal, ¿no? Y eso ya es, ¿no?, que no son nadie comparado con Marc, y Marc sigue diciendo que son buenos, que tú has dicho antes, hace un momento, que van rápido estos chicos, y que el año que viene su obligación es pelear por ganar carreras. No está diciendo, tengo que luchar por el título. No ha dicho eso. Ha dicho pelear por ganar carreras. O sea, me parece
un Márquez totalmente coherente con lo que está diciendo, muy acertado, y de momento no va de farol, porque lo que ha dicho más o menos va acorde con sus resultados, ¿vale? ¿Cómo lo ves tú esto, Manolo? Que Márquez esté a un nivel más bajo de comentarios respecto a la opinión pública y que los resultados que estamos viendo vayan acorde más con lo que dice Márquez que no la opinión pública. Yo creo que él lo que dice Jaime es lo que ha hecho este año, como ayer me decía uno en el Facebook, me parece y tal, ¿no decías tú que ganaría con una mano? Pues sí, lo he dicho alguna vez, ¿entiendes o no? Pero ¿por qué? Pues porque en el fondo se mezcla un poco la visión profesional y las ganas, ¿no? Las ganas de ver a alguien ganar, que ha pasado, digamos, el periodo que ha pasado él, ¿no? Que ha sido dramático, 4 años, que no lo olvide la gente, 4 años, ¿vale? Y por lo tanto, ver ganar a alguien así, pues es como yo tampoco soy muy fan de Nadal, y sin embargo me ha alegrado muchísimo que se retirara, ¿No? se retirara, sí, no demasiado, pero bueno, porque se retirara como se ha retirado, como uno de los más grandes que ha habido en la historia y con un monumento que le han hecho a Nadal en Francia. Incluso parece que hay una presión muy fuerte en toda Francia, que en esto nos dan 1000 vueltas para cambiarle el nombre a la pista central de Roland Garros y ponerle el nombre de Rafa Nadal. Entonces, fíjate esto, cuando alguien realmente consolida una carrera tan brillante y tal, los demás no tenemos más que observarlo y aplaudir cuando nos toque y punto, no hay más que esto, ¿vale? En cuanto a Marc, evidentemente, él en estos momentos, hablo por él y creo que acierto, sabe que puede ganar el campeonato el año que viene, lo sabe perfectamente, él lo sabe, porque él se ha peleado se ha batido muchas veces con Pecco, se ha batido con Bastianini, se ha batido con Bezzecchi, se ha batido con Jorge, y él en su interior, estoy diciendo lo que yo creo que está pensando él, sabe que les puede, él sabe que les puede, no estoy diciendo ninguna tontería, ¿vale? Porque se le nota en su forma de hablar, que es muy importante eso, se le nota en su forma de hablar. Repito, algo que mucha gente que está en el canal lo habrá oído muchas veces, me quedo con frases, ¿vale? Y me quedé con esta frase de Sito, me he quedado con otras también, que me dijo un día, Manolo, cuando un piloto, otro piloto le pasa y tú no puedes evitarlo, sabes que ese piloto es un peligro para ti, que te va a poder más veces. Cuando tú adelantas a un piloto y sabes cómo hacerlo, y sabes que lo vas a hacer siempre que quieras. Por tanto, quiero decirte esto, evidentemente más lo sabes seguro. O sea, voy con ya sé por dónde tengo que ir y cuándo tengo que hacer, pero lo voy a pasar, ¿vale? Y se le ve, en las carreras se le ve. Se le ve, por ejemplo, cuando sale en parrilla y en la primera vuelta tiene cerca a Pedro o tiene cerca a Morbidelli o tiene cerca... Y se ve cómo actúa, ¿vale? Con una prudencia increíble. ¿Por qué? Porque saben que son pilotos que a lo mejor van por encima de sus posibilidades para demostrar, ¿no? O para llegar antes, ¿vale? En el caso de Morbidelli, por ejemplo, en el caso de Pedro. Y por lo tanto va un poco frenado. Y por eso, cuando llega la cuarta o quinta, cuando sale mal, y llega la cuarta o quinta vuelta, está ya a 2 segundos o 2 segundos y medio de la cabeza y normalmente no puede recuperarlo excepto en Misano. Pero bueno, fíjate que Marc es muy maduro en este momento. Marc es un piloto absolutamente maduro, completamente maduro. Y aquel que no necesita que le susurren al oído ni que le digan nada. Sabe lo que tiene que hacer, conoce sus posibilidades, que es muy importante esto. Y a partir de esto ya sabe dónde juega y sabe que mete goles. O sea, es como Messi. Yo no tenía que decirle, oye, regatea por la derecha, por la izquierda. No. Él estaba por ahí perdido y de pronto hacía ¡prum! Y metía 4 goles. Fíjate que estas cosas son así. Y él es un tío muy maduro, con mucho talento y que ha recuperado su fuerza física, porque no se pueden hacer las carreras que ha hecho sin tener una forma física excepcional. Ha añadido Márquez, Manolo, que Ducati, con la moto que tiene, puede ganar carreras, que no es la excusa la moto, que es contradictorio a... Bueno, él podría tener una actitud un poco más... Con Honda, por ejemplo, se quejaba de la moto, o sea, porque era evidente, ¿no? O sea, que yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Ha ganado carreras con esta moto, o sea, que puede ganar con esta moto. No dice nada a lo contrario, ¿no? Y
Ya, Didi. pero piensa, Luis, que es la primera vez, el primer año que corre con la moto. Quiero decirte que en algún caso concreto puedes decir es que la moto es inferior. Cuidado, es que la lleva, está empezando a llevarla. Los demás llevan 2, 3 años, ¿entiendes? Podría ser Bueno, esa causa también a veces. Lo que le está pasando con el freno seguramente también es porque como otra medida maravillosa del reglamento de Dorna, que todos tienen que llevar la misma pinza. Es una cosa espectacular, es una cosa que ya se dice, otra nueva, ¿quién lo ha hecho esto? Bueno, es igual, vamos a dejarlo estar. Y entonces yo creo que Mark en estos momentos sabe perfectamente dónde puede llegar. Luego las cosas pasan como pasan y a lo mejor pues se te van un poco de las manos por caídas y por cosas, pero él lo sabe. es una situación muy rara para Márquez porque creo, bueno, si no me equivoco, porque tampoco lo tengo anotado esto, es la segunda vez que no sale en rueda de prensa en un gran premio. O sea, lleva ya 2 ruedas de prensa que no tiene que salir él ahí a hablar y debe estar un poco desubicado, ¿no? No soy el protagonista. Hoy estaban Zarco, Jack Miller por el tema de ser local, Zarco por el último ganador de aquí, yo creo, y Pedro Acosta por, bueno, pues por ser el rookie, ¿no? ¿Vale? Y tal. Pero bueno, en este temita de Márquez, yo llevo hablando desde principio de temporada de los problemas físicos de Gian Antonio, ¿vale? Porque cuando hace esta comparativa, a ver, y no es una defensa de Gian Antonio, pero me sabe mal que lo comparen con Gian Antonio cuando está lesionado y Manolo corre aquí y se pierde la temporada ya. O sea, la última carrera de Gian Antonio es este Gran Premio y se va a operarse para estar a punto para el inicio del año que viene. O sea, tú fíjate, ¿no? Que Gian Antonio está lesionado y hace tiempo que se dice esto. Incluso antes de esto tenía lo de los antebrazos, pero Gian Antonio, a modo de recordatorio en esta rueda de prensa, se ha recordado que no va a correr los 3 últimos grandes premios y después de aquí se va para su casa. Johan Zarco Manolo, Marini dice, atención Marini, porque lo de Marini es un... bueno, declaraciones de intenciones con Honda totalmente. Zarco hace cosas con la Ducati, con la Honda, que no podía hacer con la Ducati. En algunas áreas está diciendo Marini que Zarco, la Honda es mejor. Por cierto, ojo lo que ha dicho Zarco, Manolo, ojo lo que ha dicho Zarco, que el problema de la Honda es stop and go, ¿vale? Y aquí no, y la moto ha mejorado en aerodinámica y en giro en rápidas. Ojo, aquí la ondita, porque Zarco estaba haciendo así hoy en la rueda de prensa. Bueno, no hay stop and go, no hay parada de aceleración. Y la moto gira en rápidas. A ver aquí qué pasa con la Honda, pero bueno, ya se verá. Y para acabar con los breves, ahora comentamos, Manolo, Alex Márquez, que no me canso de denunciar otra vez el ridículo que hace el chico este, porque yo creo que, mira que a mí lo he defendido mucho a Alex Márquez, pero yo creo que ya está totalmente fuera, se quejó de la sanción y ahora ha señalado a Joan Mir, insinuando que su sanción viene por el lloriqueo de Mir, que fue muy contundente con los medios contra él. Alex Márquez, yo creo que alguien le debe asesorar ya, diciendo, para ya, porque chaval, después de la que has liado muchas carreras, encima ir de víctima, pues bueno, como que no. Nosotros desde aquí, por lo menos yo, no me cansaré de denunciar a quien sea, que estas cosas pues tienes que reconocer cuando te equivocas, no repetirlo y no lanzar contra los demás, porque al final lo que hace es repetir, que eso fue lo que pasó en Motegi, que repitió exactamente la misma acción clavada que la de Pecco Bagnaia en Motorland, esta vez con Joan Mir, y encima le echa las culpas a Joan de lloriquear a los medios o a la prensa para que eso influyese en la decisión de sancionarlo después con long lap. Aquí Alex Márquez tendrá que completar una long lap de penalización por tirar el otro día a Joan Mir, aunque él dice que esto es un invento de los medios y de Mir, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, Manolo, estos breves. Zarco, Gigia, Aleix reconociendo, ya lo hemos dicho. Alex Márquez, pues con el tema otra vez de los encontronazos. Bueno. Pero esto es una de las cuestiones que, de alguna forma, cuando muchos aficionados se quejan de que el motociclismo de antes, el de ahora y tal, esto no pasaba antiguamente. Quiero decir que los pilotos y los pilotos, por muy profesionales que sean, no deben sacar los trapos sucios entre compañeros, deben discutirlo entre ellos, ¿vale? Y todo lo más deben discutirlo
con los organismos que se encargan de este tipo de cuestiones, ¿no? Dentro de Dorna, las comisiones de seguridad y todo esto, ¿no? Pero nunca de cara al público, nunca a través de la prensa, no, porque esto crea un ambiente sucio, bajo, denigra el deporte, nuestro deporte lo denigra esto. Esto no puede ser un canto, un patio de vecinas de lloronas, no puede ser, tienen que acabar, tienen que poner fin a esto. Tanto uno como otro, porque Mir también le acusó, pues te vas al motorhome de Alex, lo discutís allí, y si no estáis de acuerdo o lo que sea, pues vais arriba y lo discutís con la comisión. Hacerlo público no sirve de nada más que para deteriorar vuestra imagen. Nadie se lo dice. ¿Os hará campeones? Esto no. No os hará campeones, ¿vale? Por tanto, ¿para qué lo hacéis? ¿Para qué no te sancionen? Pues te callas, ¿vale? Y haces como en el rugby que yo hacía. Cuando te daban un puñetazo debajo de la melee, cuando volvías a dar la melee, le buscabas al otro y se lo dabas, ¿vale? Y nadie se enteraba de todo esto. Ni árbitros, ni nadie. Todos sabíamos lo que pasaba entre nosotros y punto pelota, y nada más. No es de deportistas y de profesionales. Dejar de hablar con la prensa de esto, de vuestros problemas con los demás pilotos. Dejar de hacerlo. Vale, Manolo, para acabar el vídeo recordamos lo que se nos viene encima. El donut de Michelin. He iniciado el vídeo así, Manolo, y quiero acabarlo así contigo, porque no te has pronunciado sobre esto, sobre el drama al que están expuestos los pilotos y en las que Pecco ha cogido nuestro discurso, lo ha ampliado de la previa y ha dicho que esto puede ser un drama porque Inventos, Manolo, llevan una carcasa más dura, atención, más dura que el año pasado, y el año pasado dijeron que no hacía falta esa carcasa, pues se equivocaron el año pasado, o este año no sé qué están intentando. Aleix Espargaró ha dicho que el duro, porque llevan 3 opciones traseras en vez de 2, llevan 3, el duro que no vamos ni a tocarlo, el duro, o sea que uno no vale para nada, ¿vale? Y asfalto nuevo, Manolo, en Phillip Island, asfalto nuevo, que en el 13 pasó lo que pasó con el asfalto nuevo, ¿eh? Y Michelin trabajando ya para intentar dar garantías a los pilotos. Esto pasó en Motorland, parecido en Motorland, arrasó Márquez en Motorland y parece que los ingredientes, a falta de que se compruebe la eficacia de la elección de Michelin a estas condiciones, a este asfalto, a este frío, a esta lluvia y a este paso por alto del FP1 que no va a valer para nada, no van a poder probar nada los pilotos porque estarán al suelo solamente con parches o lloviendo, y se la jugarán todos directamente en Q2 al día siguiente sin probar nada, Manolo. Políticas arriesgadas de Michelin, que crucemos los dedos que les salga bien, pero como les salga mal, vamos a hacer vídeos para darles por todos lados a Michelin. Yo aviso, Michelin, aviso. Claro, están poniendo todos los números para fallar. Quiero decir, cuando las cosas de los movimientos que hacen de cambios de carcasa, tal, esto es terrible. Yo siempre he dicho lo mismo. Hagan ustedes un neumático para todos y ha de ser para todos igual. Por el reglamento, pues ¿qué vamos a hacer? Háganlo todos igual. Es una estupidez y una estafa, pero háganlo todos igual. Pero no lo cambien cada carrera. No lo cambien cada carrera porque están ustedes jugando con el prestigio de su propia marca. Y ha pasado muchas veces esta situación, crea dudas y luego pues no hablen mal de la marca y tal. ¿Cómo no hablen mal? ¿Por qué no hacen ustedes bien las cosas? Michelin es una empresa que siempre ha demostrado en casi todos los campeonatos en los que ha participado que no tiene un sistema y una filosofía de competición y por lo tanto el hecho de que esté como exclusiva en MotoGP creo que nos perjudica a todos. ¿Qué voy a decir? Ha pasado toda la historia y toda la vida, por lo tanto no estoy inventando nada. Y si pasa algo, lógicamente tendremos que decir que ha pasado por culpa de estos señores, ¿no? Digo yo, no, tampoco podemos decirlo. ¿Cómo va esto? Okay. Bueno, Manolo, estamos en modo ya estadio para despedir el vídeo. Por cierto, en el chat estáis a full, ¿eh? Está aquí Mateo, mi amigo Mateo, que tiene mi móvil y hablamos por privado también con Mateo, no pasa nada. Pero Mateo es anti-Pecco total, es pro Márquez y está aquí con Ramona. Hay aquí un lío en el chat que yo, bueno,
O sea, estáis discutiendo sobre si Pecco, sobre si Márquez, sobre si las marquesinas el año que viene, el 25, que, pues claro, como Márquez, si Márquez gana será algo habitual, ¿vale? El año que viene, bueno, pues ha ganado Márquez, nadie dirá nada. Pero si no gana, o sea, tiene más que perder que ganar Márquez el año que viene, ¿sabes? Según lo que está en el debate, ¿no? Pero ya el año que viene ya se verá. Vamos a acabar este y luego haremos el previo de la pretemporada, que va a ser espectacular. Pero un saludo a toda la gente del chat, sois muy guays. A mí estos debates con respeto me molan, si es mejor Márquez, si es mejor Pecco, si es mejor Valentino y Lorenzo que esta época. A mí esto me flipa, solo faltaría. Y gustos, colores, y siempre os digo una cosa, la primera impresión es la que queda, es muy difícil superar la primera impresión. Si cuando Manolo llegó al Mundial había, yo qué sé, Barry Sheen, me lo invento, y se quedó con eso, es muy difícil superar esa primera impresión. A mí me ha pasado con varios pilotos, he intentado arreglarlo, pero siempre nos guiamos un poco por la primera impresión. La gente que llegó con Márquez, Márquez es Dios. La gente que llegó con Rossi, no me lo cambies, ¿no? La primera impresión cuesta mucho, así que respeto aquí a la gente que entre vosotros, que os guste un piloto y otro, pero hay mucho debate y este año, de momento, este año ha sido bastante justo a nivel de información para que las cosas estén bastante... A nivel de opinión se ha globalizado bastante, estamos todos bastante a la misma. Ya veremos el año que viene qué es lo que pasa. De momento este año bastante acorde todos. Manolo, 51 minutos de vídeo. Esta noche a las 11 y pico, a las 12 ya empiezan los entrenamientos. A la 1 libres, a las 6 practice. Y va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro, pero para mí, para ti no, creo, porque tú es de puta madre los horarios para ti, te levantas muy pronto, pero a mí me destroza. O sea, este gran premio va a ser brutal. Pero bueno, yo voy a intentar darlo todo y estar por la mañana es muy fresco para narrar y tal. Y para acabar, pretemporada, Manolo, ¿tengo ganas de sacar la temporada? Porque, ¿cómo lo digo? A ver cómo lo digo. Porque ayer mi amigo el arquitecto hizo un vídeo, ¿vale? Con Nico, muy guay, muy guay. Yo siempre lo animo. Pero por otro lado pensé, bueno, coño, está hecho la competencia Manolo, Jaime Alguersuari. También está explicando batallitas de antes, tío, con Jaime. O sea, tenéis que juntar y explicarlas juntos, tío. O sea, como sea, o en Dura la Vita o en el canal de Nico, pero los dos tenéis que estar juntos para explicar batallitas, porque ayer explicó unas batallitas muy guays, y luego pensé, bueno, sí, guay, pero coño, que Manolo también las explica, o sea, que vamos a tener esta pretemporada, si sigue así el arquitecto motivado con explicar cosas, que tiene que explicar lo que ayer nos explicó, que era lo de las 24 horas que él, yo lo sé, a mí me lo explicó en la comida, lo de las 24 horas, cómo acabó, que es brutal, pero tiene muchas anécdotas que explicar, y yo es que lo veo, tío, Burillo y Alguersuari explicando la historia del motociclismo, como lo visteis, y me parece brutal. O sea que tienes competencia, Manolo, te ha salido un grano que se llama Jaime Alguersuari. Lo digo en coña, ¿eh? Bueno, no, pero es cierto que vemos no solo nosotros, ¿vale? Pero vemos el motociclismo normalmente desde otra perspectiva, ¿no? De la perspectiva más humana y todo esto, y por lo tanto, hoy en día la verdad es que hay una línea de información que se quiere limitar a hablar un poco de pequeñas cosas, por ejemplo, el famoso 0,2 de presión de Jaime, ¿no? Que me parece que tiene mucha razón, que creo que realmente son cosas que funcionan y se mueven en el mundo de la competición, lógicamente, claro, pero no salen normalmente de ahí. El público realmente que se sienta en una tribuna, que es el que nosotros tenemos, lo que quiere es ver las carreras, ver quién gana, y luego ya sabe que el que gana es el que mejor lleva la mejor moto, los mejores neumáticos, etc. Vale, ya lo sabemos, vale. Pero quieren que gane, quieren que meta goles el señor aquel, y quieren, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quiero decirte que creo que a mí me han comentado una vez, dice, vuestro canal, me han dicho, vuestro canal, dice, tiene un discurso, por un lado, ¿vale? Que vais hablando vosotros y tal y cual, y algunos, y por el otro lado tenéis un chat que la gente va a su bola y hablan de las otras cosas. Digo, ya me gusta esto, ya me gusta. Eso no. Entonces, si es un elemento de participación, encantado de la vida, me alegro. Pues muy bien, muchas gracias por llamarme otra vez, para estar aquí.
Pues nada, Manolo, seguimos con el curro. Me voy a currar, que tengo curro, a comer y currar. Y esta noche a descansar, que mañana a la 1, esta noche a la 1, hay que levantarse. Y a las 6, abro directo para comentar el practice aquí desde casa, que veremos si los vecinos me tiran algo, porque a las 6 de la mañana ponerte aquí a gritar con la ventana está el patio de luces que tengo aquí, el patio de la comunidad. Es un poco locura, pero bueno, hasta que no me griten, yo voy tirando, voy abusando hasta que me paren o me llegue una carta de la comunidad de vecinos, ¿de acuerdo? Pues bueno, Muy gracias bien, Manolo, muy gracias bien. chat Venga, y gracias a sí, todos. a ti. Nos vemos. A ti Manolo. Venga. Nos vemos como siempre Nos en el vemos. siguiente vídeo. Chao, 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 Chao. chao.